El general de zonas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Realizó medicina crítica en el Hospital del ISSSTE 1 de Octubre en la Ciudad de México. De una maestría en Ciencias de la Educación por la UDEM, así como una maestría en Ciencias Médicas por la Universidad del Noreste de Tampico, Tamaulipas, así como una alta especialidad en ecocardiografía en el paciente grave en la Unidad Médica de Alta Especialidad 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como adscrito a la Unidad Médica de Alta Especialidad 21 y Clínica Nova en Monterrey, Nuevo León. Asimismo, es profesor adjunto al Servicio de Medicina Crítica del Hospital de Especialidades número 25 del mismo IMSS y profesor titular del Fellow de Ecocardiografía del Paciente Crítico en Unidad Médica de Alta Especialidad número 21. Además de esto, está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias y de Medicina Crítica y miembro del COMEX y Sociedad Europea de Medicina Intensiva. Pues un honor, doctor Miguel Ángel, por estar presente con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Eliezer. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Quiero agradecer al doctor Oscar Ballinas, al doctor Eliezer por esta iniciativa y por invitarnos a esta sesión a platicar sobre un tema que hemos tenido la oportunidad de ir aprendiendo desde la primera especialidad hasta la especialidad que hoy en día practicamos, que es la medicina crítica. Y hablaremos sobre un tema muy importante que es el traumatismo encefálico grave, sobre todo muy enfocado en lo que es el servicio de urgencias. Muy bien, vamos a comenzar. Ok. El contenido de la plática, vamos a abordar estos 7 puntos. El primero es la introducción, hablaremos un poco sobre lo que es el traumatismo, hablaremos algo de la epidemiología, porque es importante tomar en cuenta esas enfermedades, sobre todo el manejo de estos enfermos en el área de urgencias. ¿Qué sucede en el traumatismo craneoencefálico grave? Aquí vamos a poder analizar y poder entender por qué a veces algunos pacientes que tienen un comportamiento clínico no tan grave, podríamos explicar por qué a veces podemos tener o podemos hacer un esfuerzo terapéutico un poco más agresivo, tomando en cuenta las alteraciones fisiopatológicas. Hablaremos de la evaluación, su manejo, el neuropronóstico, un poco de las conclusiones y bueno, dejaremos el contacto por quien guste tener alguna información relacionada con el tema o alguna referencia que les pueda interesar. Cuando hablamos de un traumatismo craneoencefálico, hablamos de todo aquel paciente que recibe una energía en medio de relacionado con un golpe que va directamente al cráneo y que este puede generar alteraciones bioquímicas o anatómicas y que puede generar también alteraciones microscópicas o macroscópicas a nivel del tejido cerebral. Sí, generalmente existen varios mecanismos por el cual el traumatismo craneoencefálico se puede presentar. Los accidentes de automóvil generalmente son los más comunes, las caídas, las agresiones por otras personas, lesiones deportivas y objetos que pueden generar lesiones penetrantes. Clásicamente, el traumatismo craneoencefálico lo hemos clasificado en forma clínica basada en la escala de coma de Glasgow, en leve, moderado, grave, siendo el grave aquel que tiene 8 puntos o menos de la escala de coma de Glasgow. De 9 a 12 le llamaremos moderado y por encima de 13 hasta 15 se llamará leve. Sin embargo, esto solamente nos explica una condición clínica, pero vamos a ir avanzando en el tema y podremos enfocarnos porque en algún momento esos pacientes que no tienen una expresión tan grave podrían considerarse también un traumatismo encefálico, ya sea de riesgo o de características severas, ¿no? En cuanto a la epidemiología, siempre es importante tocar estos puntos, ya que de ahí va a tener la relevancia de cada enfermedad. Se estima que se producen 27 millones de lesiones traumáticas cada año a nivel mundial. La CDC estima que aproximadamente 60.500 muertos tienen una relación con un traumatismo craneoencefálico, por lo menos en Norteamérica, en Estados Unidos. La gran mayoría de los traumatismos craneoencefálicos se va a dar en países de ingresos medios a bajos, generalmente relacionados con algunas políticas de precaución, alguna cultura en cuanto a la cuestión vial
que repercuten lamentablemente en el número de accidentes y los tipos de lesiones que se pueden presentar. En nuestro país, esta patología, según algunos reportes epidemiológicos, la colocan entre la tercera y la cuarta causa de muerte. Y lo más importante de esta enfermedad es que va a afectar a pacientes jóvenes, a pacientes en edad activa, económicamente activa, socialmente activa, que lamentablemente en su gran mayoría pueden tener o llegan a tener secuelas o morbilidad importante que va a representar tanto un costo de impacto en los servicios de salud, así como también a nivel familiar, a nivel social, lo que le da una muy importancia a esta enfermedad. ¿Qué sucede en el traumatismo craneoencefálico? A grandes puntos o en un resumen muy sencillo, decimos que podemos definirlo en dos partes. La primera parte es la que se le va a llamar lesión primaria, es un trauma, como decíamos, una energía que presenta el cráneo, va a tener ciertas alteraciones en su estructura hematoencefálica, posteriormente tendrá trastornos celulares y estos se van a presentar tanto a nivel celular como condiciones de excitabilidad, trastornos de oxidación y a algunos trastornos vasculares que van a generar trastornos en la autorregulación y hipertensión intracraneal. Aquí vemos que para tener un traumatismo craneoencefálico, lamentablemente en la lesión primaria, que es el trauma como tal, se puede intervenir en forma preventiva, es decir, mejorar la cultura vial, las condiciones de todas las medidas o políticas públicas para prevenir accidentes, ser un poco más precavidos en ese tipo de condiciones. Pero cuando un paciente tiene ya un traumatismo craneoencefálico, el objetivo terapéutico o lo que uno quiere frenar es a esto que se le conoce como lesión secundaria. La lesión secundaria es lo que nosotros vamos a tratar en gran medida de frenar con las medidas que vamos a ver más adelante para buscar que las lesiones isquémicas o la lesión final de esta enfermedad no se presente. ¿Ok? Lamentablemente, muchos de esos pacientes tendrán lesión terciaria, que es prácticamente la fase de secuelas de un paciente con traumatismo craneoencefálico grave. La lesión secundaria, que vamos a ver cómo se expresa, se va a presentar incluso a partir del primer minuto de lesión. Es decir, todo este trastorno fisiopatológico, inflamatorio, inmunológico, con cambios en la vasculatura se va a presentar desde el primer minuto de la lesión. Por eso es muy importante atender en forma rápida y oportuna a estos enfermos. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Si pudiéramos ir un poco más, a explicar un poco más complejo la fisiopatología, vamos a encontrar que cuando tenemos un traumatismo craneoencefálico, es decir, cuando tenemos un trastorno traumático que va a generar una alteración de las condiciones del parénquima cerebral, vamos a tener estas tres condiciones. Uno, un daño directamente al tejido, un trastorno en la barrera hematoencefálica, pero que tradicionalmente se ha explicado el traumatismo craneoencefálico como una lesión que se puede explicar con el edema citotóxico, ¿no? Es esta pequeña inundación, esta gran inundación celular. Sin embargo, vamos a ver que va más allá de esas condiciones. Hay varios mecanismos muy importantes que nos pueden llevar a tener lesión celular irreversible, entre ellos el edema vasogénico que también está presente, el edema citotóxico que es como el edema base y clásico de esas lesiones, así como también la respuesta vascular. Si pudiéramos explicarlo en forma ordenada para poder entender la relevancia de esta fisiopatología, podemos ver que una vez que nosotros tenemos un traumatismo craneoencefálico, la primera respuesta que tendremos, además de la respuesta inflamatoria y de la presentación molecular por el daño, tendremos cambios vasculares que van a buscar de alguna forma entregar en medida de lo posible la mejor perfusión al tejido cerebral. Lamentablemente, esas condiciones en algunos sitios no puede ser suficiente y esto va a generar uno de los primeros gatillos más importantes en el sistema, en el traumatismo concefálico, que es la hipoxia. Y esto aunado a una baja perfusión, es decir, acompañados de hipotensión, van a generar el gatillo principal para desencadenar una gran fisiopatología clave y el gran ejemplo de estas condiciones. Cuando nos enfrentamos ante una condición de hipoxia y de mala entrega de flujo sanguíneo cerebral, vamos a tener un metabolismo anaerobio.
Este metabolismo anaerobio va a generar lactato y piruvato como vías metabólicas a estas condiciones de alto gasto, ¿sí? Y de consumo de oxígeno importante a nivel cerebral, ocasionando que por una parte se agoten las reservas de ATP porque entramos en otras vías metabólicas para mantener energía. Esto va a generar a su vez que las partes de las bombas ATPasa de los iones sodio, potasio y calcio se alteren y empiecen a tener un movimiento normal desde la parte extracelular hacia la parte intracelular. Por otro lado, las cantidades de glutamato que se van a generar durante el trastorno fisiopatológico y acompañado de una reducción de casi el 40% de los transportadores de este mismo, van a generar las condiciones adecuadas para que se genere una despolarización muy importante de la célula cerebral. Esto generado también porque se van a estimular los receptores NMDA y esto va a generar un movimiento mayor del sodio, del potasio, del calcio. Sabemos que el sodio tiene una capacidad muy importante de generar agua hacia donde la cantidad osmolar se haga más grande. Por lo tanto, cuando este sodio que está generalmente en la zona de esporiación está afuera y se despolariza la célula y se mete en forma muy importante, el sodio va a empezar a jalar agua hacia la parte intracelular generando en ese momento esta clásica fisiopatología del edema citotóxico. Pero eso no termina ahí. El calcio, que también queda libre hacia la entrada de la célula, va a estimular al retículo sarcoplásmico y esto va a generar un incremento del calcio intracelular. El calcio intracelular genera una disfunción tanto mitocondrial como también una alteración a nivel genético, ocasionando los dos mecanismos principales para generar la muerte celular, tanto la programada como la necrosis. Esto por medio de las vías de las caspasas que van a generar una alteración intrínseca y extrínseca, generando así la apoptosis. Y por otro lado, cuando la mitocondria se ve rebasada por todos los radicales libres y las enzimas compensadoras de estos mecanismos de oxidación no se alcanzan a compensar, el poro de permeabilidad de la mitocondria se va a también a abrir de una forma muy importante, va a generar mayor edema, mayor incremento del calcio y es un círculo que no se va a poder detener, generando así la situación de la necrosis. Por otro lado, al mismo tiempo se está generando una activación inflamatoria, principalmente mediada por los patrones moleculares de respuesta a un daño, es decir, lo que se conoce como DAMP, que esto va a ser una parte muy importante para la producción de interleucinas y va a generar toda la activación de coagulación junto con todos los cambios en el endotelio que ya conocemos, entre ellos la ruptura mayor de la barrera hematoencefálica y el paso tanto de líquido al intersticio cerebral, así como también moléculas de mayor tamaño como el caso de la albúmina y otros elementos, y elementos de la sangre que van a generar también mayor puntaje inflamatorio y van a generar las condiciones suficientes para que el endotelio no se restablezca, se incrementa mayor líquido en el intersticio y conoceremos a esto a el edema vasogénico. El edema vasogénico también se va a potenciar por la presencia de una hemorragia o un hematoma que ya va a estar formado por el traumatismo cronocefálico. Esto va a generar una pérdida de la autorregulación cerebral, mayor edema, mayor hemorragia, isquemia e incremento de la presión intracraneal. Y prácticamente, si podríamos explicarlo en forma resumida, esto es lo que va a suceder en un paciente con traumatismo cronocefálico. Pero ojo, a pesar de que tenemos una fisiopatología que hoy en día se conoce cada vez más y más a mayor complejidad y a mayor profundidad, ¿sí? Nosotros podemos entender que para que esto se presente y se siga exacerbando, tenemos una forma de frenar hasta cierto punto esta fisiopatología, que es evitando a toda costa la hipoxia y la pérdida de perfusión. Es decir, no tenemos que favorecer en ningún momento ni hipotensión ni hipoxia. Estos dos parámetros, si se presentan, van a incrementar hasta un 70% las posibilidades de que nuestro paciente quede con secuelas, entre ellas incremente la mortalidad. Tal vez aún no tenemos la bala mágica para contrarrestar de forma efectiva la respuesta inflamatoria que se va a generar, pero sí sabemos que contrarrestando la hipoxia y la hipotensión, nuestros pacientes pueden tener un resultado diferente, así como también un empleo terapéutico y tanto clínico como quirúrgico oportuno. Ahora, los efectos que vemos, esto es solamente, lo que explicamos previamente son solamente cambios que se van a generar a nivel molecular,
pero también esos efectos pueden tener repercusiones sistémicas. Principalmente, si hablamos de los efectos cardiovasculares, tendremos una sobrecarga simpática, es decir, va a haber un incremento de las catecolaminas endógenas tratando de mantener un flujo sanguíneo adecuado y mantener esa microcirculación adecuada. Podemos generar una sobrecarga de estas sustancias, generando aturdimiento cardíaco, edema pulmonar neurogénico, una hipotensión secundaria por una pérdida de la función de la bomba y un aturdimiento también de la vasculatura renal, generando también complicaciones distales a un traumatismo de cráneo. También podemos tener efectos pulmonares como riesgo de neumonía o síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Por qué tendríamos esas condiciones? Bueno, al ser un traumatismo mayor, el traumatismo de cráneo grave, la respuesta inflamatoria se va a expresar de una forma tan importante que va a generar las condiciones suficientes para que nuestro paciente con trauma de cráneo, por una parte, la respuesta inflamatoria va a generar ciertas limitantes inmunológicas, así como también esos pacientes como van a perder la capacidad de proteger su vía respiratoria, los pone en riesgo de tener neumonía. Toda la respuesta inflamatoria que no es regulada, generada por el traumatismo craneoencefálico, si a eso le sumamos una ventilación mecánica que nos puede generar daño, también los pone en riesgo de tener un distrés respiratorio agudo. Hasta un 60% de los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave cursan con un trastorno de la coagulación. Sí, la coagulopatía inducida por traumas AID la podemos presentar en los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave y es parte de nuestros objetivos terapéuticos contrarrestar y mantener nuestra coagulación en forma adecuada. Los efectos endocrinos también ampliamente conocidos, generalmente sobre el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. Los pacientes cursan o pueden llegar a cursar con diabetes insípida como parte de un efecto secundario por la isquemia que se va a presentar en la zona de la hipófisis. SIAD, en ocasiones pueden presentar crisis adrenales y estas alteraciones endocrinas se pueden presentar desde un 12 hasta un 26% de los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave. En tanto el manejo y la evolución, como decíamos, bueno, el objetivo del tratamiento es evitar la lesión secundaria. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Bueno, no permitir en ningún momento o tratar de que esto no se presente en forma continua, hipotensión e hipoxia, sobre todo en las primeras 24 horas. ¿Y cómo lo vamos a favorecer? En un paciente con traumatismo craneoencefálico, tratar de que nuestra tensión arterial sistólica nunca esté por debajo de 100 en medida de lo posible y nunca por debajo de 90. Que se mantenga con buenos niveles de oxigenación, que tenga un manejo efectivo y oportuno de la hemorragia, ofreciendo el ABCDE de lo que le conocemos hoy en día del ATLS. Ahora, regresando un poco a la fisiopatología, aquí quiero dejar algo muy importante que a veces se nos olvida. Esta fisiopatología que estamos viendo aquí en esta imagen se va a presentar en el momento que un paciente con traumatismo craneoencefálico tenga una pérdida de la estructura del parénquima cerebral. Es decir, si yo tengo un hematoma o una contusión, aunque tenga un Glasgow de 12 puntos, esta fisiopatología se está generando. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con esos enfermos porque si no, nos confiamos de una escala de coma de Glasgow para nada de cuidado, pero podemos estar enfrente de un paciente que se está comportando fisiopatológicamente como un traumatismo de cráneo grave y si no cuidamos las medidas básicas de este enfermo, es la clásica historia que a veces sucede lamentablemente en las áreas de urgencias, donde tenemos un paciente que nos llega con un hematoma subdural o epidural, tiene grado de 13 y de repente nos hablan, doctor, el paciente que estaba en grado de 13 ya está en grado de 8. Posiblemente descuidamos algunas de las medidas de protección en ese momento tan importante como es la sala de emergencias, que progresa a lesión secundaria y compromete a nuestro paciente. El manejo generalmente está dirigido y está basado, una parte por el ATLS que ya conocemos en el área de urgencias, pero algo más específico es estas medidas, el Emergency Neurological Life Support, específicamente en el traumatismo craneoencefálico grave. Y nos deja unas prioridades que no necesitamos tener tantas herramientas o tantos sistemas de monitoreo tan avanzado para poder asegurar entregar las medidas que necesitamos a un paciente con traumatismo de cráneo grave. Es decir, no es justificación el decir, es que estoy en un hospital público y no tengo las herramientas o los estudios suficientes para poder mantener mi paciente con traumatismo craneoencefálico grave en buenas condiciones. Podemos entregar las bases suficientes tanto en un hospital público como en un hospital privado.
sin ninguna medida. Y lo vamos a ver. El NLS se basa en algo muy parecido a lo que es el ATLS. En la A vamos a evaluar, igual que en ATLS, evaluar la permeabilidad de la vía aérea y mantener nuestra columna cervical segura. Siempre no hay que olvidar que el traumatismo craneoencefálico hasta un 15% viene acompañado de alguna lesión cervical. Mantener una buena saturación de oxígeno, más del 90%. Si tenemos acceso a una gasometría, mantener niveles adecuados de normoxemia. Con que tener un paciente normoxémico es suficiente para las primeras medidas con un paciente con traumatismo craneoencefálico y otorgar oxigenoterapia hasta demostrar lo contrario en un paciente con esas condiciones. En el punto B, mantener una adecuada ventilación, es decir, mantener y revisar y confirmar que nuestro paciente tenga unas condiciones de un CO2 dentro de parámetros normales. ¿Por qué? Porque el CO2 también tiene un papel fundamental en la vasculatura cerebral, es decir, si tenemos una hipercapnia, tenemos vasodilatación y esto puede generar en condiciones patológicas hipertensión intracraneal porque aumenta el flujo cerebral y puede comprometer uno de los tres compartimentos de la teoría de Monroe-Kelly. Por otro lado, si tenemos una hipocapnia o un CO2 por debajo de 35 o 30 en forma muy importante, nos puede generar vasoconstricción cerebral y predisponer a nuestro paciente a una situación de mayor isquemia y el ciclo de la lesión secundaria se va a repetir. En el caso de la C, esto también es de suma importancia. Tenemos que en el servicio de urgencias asegurar una vía venosa segura, reanimar al paciente en forma adecuada bajo los siguientes objetivos, mantener una adecuada perfusión orgánica. Si nuestro paciente se enfrenta o está bajo una condición de choque hipovolémico o una hemorragia mayor, pues tenemos que iniciar nuestra estrategia tanto con líquidos, si es que lo requiere, pero si tenemos una hemorragia mayor, sabemos que lo que va a necesitar es hemoderivados. Nuestra relación 1-1-1 de preferencia, cuanto es sangre, plasma, plaquetas. Si nuestro paciente tiene una hemorragia mayor y se puede beneficiar de ácido tranexámico por el tiempo de presentación, lo podremos utilizar. Pero en este paciente, siempre mantener presiones arterial medias por lo menos de 80 o guiarse por la tensión arterial sistémica, perdón, sistólica. En este tipo de pacientes, en el traumatismo craneoencefálico grave, la hipotensión permisiva no aplica. Como sabemos, parte del riesgo de que nuestro paciente tenga una exacerbación de la lesión secundaria es que tenga dos condiciones, una hipotensión, definido en el traumatismo craneoencefálico grave como una TEA menor de 90 y se pone en riesgo por debajo de 100, no podemos permitir que este paciente se enfrente a presiones arteriales sistólicas de 80 o de 70, porque vamos a generar mayor tiempo de isquemia a nivel cerebral. En el parte de la D, lo que corresponde a lo neurológico, tenemos que evaluar a nuestro paciente con nuestra escala de coma de Glasgow posterior a una adecuada reanimación. Si nuestro paciente tiene menor o igual a 8 puntos, si tiene cambios pupilares, si tenemos un Glasgow que estaba en 10 y baja 2 puntos, movimientos anormales o un Glasgow motor menor de 4 puntos, es indispensable en ese momento asegurar una vía aérea. En el contexto para asegurar, perdón, en el panorama para asegurar una vía aérea tenemos que considerar tener esas condiciones siempre bajo control. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer a nuestro paciente? ¿Con qué equipo tengo que contar? ¿Y cuál es el equipo de apoyo en caso de alguna situación? Y esto va a tener desde elevar de una forma rápida y temprana a mi paciente con una elevación de 30 a 45 grados de la cabecera, mantener el equipo que voy a utilizar para mantener una oxigenación adecuada, empezar a tener el equipo farmacológico que voy a utilizar, pero sobre todo optimizar a mi paciente. Si mi paciente llegó con datos de hipotensión a pesar de mi reanimación y tenemos campo para poder mejorar sus condiciones, pues podemos empezar a utilizar vasopresores de forma temprana, así como otro tipo de reanimación como líquidos o incluso hasta inotrópicos. Si tenemos clínica o sospecha clínica de que tengamos un paciente con hipertensión intracraneal, como esas condiciones que acabo de mencionar en el aspecto neurológico, podemos hacer uso de soluciones hiperosmolares, ya sea de preferencia solución hipertónica, y si no la tenemos, pues manitol, ¿no? Yendo paso por paso en un paciente que nosotros decidimos intubar, lo primero es peroxigenarlo, tenemos que mantener una adecuada oxigenación, mantener nuestra cabecera elevada de 30 grados. La oxigenación la podemos entregar ya sea con cánulas de alto flujo o con ventilación mecánica no invasiva, mantener un FIO2 al 100%, en el caso que se elija una mascarilla no invasiva con CPAP, un volumen corriente de 7 a 10 será suficiente.
y mantener la oxigenación. Si nosotros tenemos un paciente con indicación de que pueda utilizar o que llegue a necesitar una intubación con fibra óptica, bueno, tener todo preparado y buscar al elemento médico con mayor experiencia para poder utilizarlo. Si mi paciente no cuenta con ninguna indicación de este tipo, bueno, pasaremos al siguiente paso. Si tiene indicación para utilizar un manejo con una vía aérea especial, con un equipo especial, si tiene éxito, bueno, pues utilizar el manejo posintubación. De lo contrario, considerar las demás medidas. Si mi paciente no tiene ninguna contraindicación, o más bien ninguna indicación para utilizar algún dispositivo de vía aérea, tenemos que considerar siempre esos tres escenarios. Uno, considerar un paciente que tenga lesión cervical, aquel paciente que nos preocupe de hipertensión intracraneal y aquel paciente que tenga compromiso de la presión de perfusión cerebral o un riego adecuado de la presión cerebral, del riego sanguíneo cerebral. En la gran mayoría de los casos nos enfrentaremos con un paciente que tenga limitación en alcanzar unas cifras de presión arterial. Por lo tanto, tenemos que considerar rápidamente en algún momento los fármacos más adecuados para ese paciente, es decir, aquel que no nos genere mayor inestabilidad hemodinámica, porque hay que recordar que cualquiera de las dos condiciones que nos puedan generar hipotensión, ya sea propia de la enfermedad o inducida por algún fármaco o alguna estrategia, nos puede llevar a tener complicaciones con el enfermo. Entonces, en nuestro paciente que tenga algún compromiso de la perfusión cerebral, sí se puede considerar incluso un poco de líquido, sangre, plasma, lo que se necesite para mantener una estabilidad hemodinámica. Generalmente iniciaremos en aquellos pacientes que tengan esas condiciones con lidocaína, con fentanil, antes de utilizar toda la secuencia completa. Si nosotros comenzamos y ya tomamos en cuenta los tres puntos, lo primero es utilizar, como veíamos arriba, lidocaína, 1 a 1,5 miligramos por kilo. Posteriormente, pasar fentanilo para mejorar la analgesia de 2 a 3 microgramos por kilo y pasarlo entre 30 a 60 segundos. Una vez que eso, lo que NLS recomienda para iniciar la inducción es ketamina. Anteriormente, la ketamina se consideraba que podría generar incremento de la presión intracraneal, pero hoy en día con los estudios y con los ensayos clínicos y con los estudios de corte retrospectivos hemos encontrado, bueno, se han encontrado datos de que la ketamina no tiene como tal un efecto tan significativo en la presión intracraneal o en los resultados negativos. Por lo tanto, en un paciente que tenga alguna condición de inestabilidad, puede ser una opción a utilizarla. Si el paciente tiene condiciones de estabilidad hemodinámica adecuadas y generalmente tendremos en nuestras unidades Propofol a la mano, lo podemos utilizar. Posteriormente, después de este fármaco, utilizar un bloqueante neuromuscular, rocuronio o succinilcolina en las dosis que tenemos aquí en este algoritmo. Si nosotros podemos ventilarlo en forma adecuada y tenemos éxito, podemos llevar a cabo la intubación y llevar a cabo el siguiente manejo posterior a la intubación, que ahorita lo vamos a ver. Si no tenemos éxito en la ventilación, podemos empezar a pedir ayuda. En el servicio de emergencias, como buenos urgenciólogos, siempre, bueno, al menos a mí me tocó donde te decían, tú eres urgenciólogo, tienes que resolver la vía aérea, si no puedes, tal vez no sirvas para esto, pero aquí creo que tenemos que dejar el ego por un lado. Si hacemos el intento, primer intento, y es difícil intubarlo y se nos complica, no tenemos por qué poner en riesgo a nuestro enfermo solamente para mantener nuestro ego en forma que no se nos vaya a caer alguna medalla. Al contrario, si yo creo que mi paciente tiene una vía aérea complicada y tengo la opción de hablarle al de mayor experiencia y en este caso el que tenga mayor habilidad para asegurar a mi paciente, no lo duden, hablen a ese compañero que les pueda resolver alguna condición de inestabilidad o alguna condición de una vía aérea difícil que voy a estar haciendo laringoscopía 4 o 5 intentos y eso le va a generar lamentablemente condiciones de mucha patología a mi paciente que de por sí ya tiene condiciones de gravedad. Ese es el algoritmo que NLS generalmente recomienda para poder abordar a esos enfermos que vamos a intubar. Una vez que ya los intubamos, además de las medidas que habíamos comentado previamente, como es la presión arterial sistémica, que debe estar en 100 a 110 o una PAM de 80, tener normoxemia y normocapnia, le agregamos el resto de las medidas que hoy en día conocemos como medidas de GOSCAP, cerebro feliz,
el protocolo Civic-Seattle, es decir, mantener una sedación y analgesia para que mi paciente tenga un RAS de -4, -5 y tener un BPS de 3, para que mi metabolismo cerebral, que de por sí está incrementado por todo lo que está sucediendo a nivel molecular, tenga una reducción de este incremento de su metabolismo. Tenemos que controlar en forma efectiva la hemorragia. Tenemos que mantener un INR menor de 1.5, una hemoglobina más de 7. Depende de la literatura, algunos recomiendan arriba de 80.000, otros arriba de 100.000. Pero si no tenemos, aquí me faltó un cero, estoy viendo que son 10.000, pero son 100.000. Si no alcanzamos estos objetivos en cuanto a la hemorragia y la coagulación, tenemos que alcanzarlo lo más pronto posible. Normonatremia. ¿Por qué normonatremia? Es decir, primero, antes que querer elevar mi sodio a 160, primero tenemos que asegurar que nuestro sodio esté en niveles normales. Platicábamos lo que sucede en el edema citotóxico. El sodio se va a meter dentro de la célula de una forma muy importante, generando valores fuera de la célula un poco menores. Si nosotros favorecemos mayor hiponatremia o mayor tiempo de un sodio anormal hacia la baja, esta cantidad de líquido se va a seguir metiendo a la célula, o por lo menos es la teoría en la cual se basa esta medida, y por eso tenemos que manejar normonatremia. Si nos encontramos con un paciente con un traumatismo craneoencefálico grave, joven, que no tiene ninguna patología, y vemos una hiponatremia, tenemos que considerarla como si fuera una hiponatremia aguda y considerar llevarlo a niveles normales, ¿no? Bajo las condiciones que ya conocemos del sodio. Buscar una normoglicemia, buscar una normotermia y reforzar la cabecera en 30 a 35 grados para mejorar el retorno venoso y mejorar así uno de los tres compartimentos de la triada de Monroe-Kelly. Una vez que alcanzamos estas metas, lo que sigue en el servicio de urgencias es establecer el daño de mi paciente, ¿sí? Por medio de una evaluación de imagen. Y para esto, el estudio de imagen en el contexto de urgencias de elección es la tomografía. Nos va a permitir clasificar las lesiones y evaluar una parte del pronóstico según imágenes. La escala que ha sido el estándar de evaluación en los servicios de emergencias por mucho tiempo es la escala de Marshall, o también conocida como lesión cerebral, como la escala de lesión cerebral difusa. Esta está conformada por 6 puntos que va desde el grado 1 hasta la masa no evacuada. El grado 1 será aquel paciente que tenga un trauma de cráneo, pero que no tenga ninguna lesión. Ese paciente, como podemos ver, tendrá un riesgo de hipertensión intracraneal de 0%, una mortalidad de 0%. Pero a partir del grado 3, nosotros podemos establecer que mi paciente tiene riesgo de edema cerebral, o más bien tiene edema cerebral, pero tiene riesgo de presentar hipertensión intracraneal hasta un 63%, y la mortalidad se incrementa hasta casi el 55% si ese paciente evolucionara en la patología. El grado 4 es de suma importancia porque prácticamente ese paciente tiene sí o sí hipertensión intracraneal, y posteriormente tal vez en la UCI veremos los que son evacuados y las no evacuadas. Sin embargo, esta escala de Marshall de clasificación se han comparado con escalas nuevas que evalúan ciertas estructuras, ¿sí? Pero que tienen una mejor capacidad de evaluar la mortalidad. Aquí tenemos un ejemplo, antes de iniciar con el resto de las clasificaciones. Tenemos 3 tomografías en la parte superior, de izquierda a derecha de su pantalla. Veremos cómo tenemos una tomografía que es prácticamente normal. Este corresponde al Marshall 1. El Marshall 2, como decíamos, o como está escrito en la clasificación, es un paciente que tiene una lesión cerebral. En este caso vemos una zona hemorrágica frontal derecha, pero que la línea media no se desplaza más de 5 milímetros, y las cisternas que vemos aquí, tanto las silvianas como las perimencefálicas, están visibles. En la tercera tomografía de izquierda a derecha vemos un paciente con Marshall 3. Es un paciente que va a tener una desviación de línea media menor de 5 milímetros, pero como podemos ver, las cisternas están perdidas. A partir de aquí tenemos edema cerebral. El grado 4 tendrá un desplazamiento de más de 5 milímetros, y las últimas dos serán la masa evacuada y la masa no evacuada. Continuando con las clasificaciones tomográficas, tenemos la escala de Rotterdam. La escala de Rotterdam, si se fijan, evalúa las cisternas de la base, la línea media, la lesión epidural y la hemorragia subaracnoidea o intraventricular. Básicamente le da un puntaje a todo tipo de lesión y le da un puntaje sumatorio.
Cuando nosotros terminamos de sumar estos puntos, le vamos a aumentar un punto más como factor de riesgo y nos va a dar la forma de cuantificar la escala de Rotterdam. ¿Qué ventajas tiene esta escala a diferencia de la que ya veíamos previamente? La ventaja que tiene Rotterdam es que es más precisa para evaluar la mortalidad a 6 meses. Es decir, tal vez esta escala la podemos utilizar más en cuidados intensivos, pero en el servicio de emergencias el estándar de evaluación es la escala de Marshall, de preferencia dentro de las primeras 4 a 6 horas del traumatismo. Y por último, por ahí del año 2014-2017, se valida la escala de Helsinki y esta, a diferencia de Rotterdam, nos da un puntaje de acuerdo a la lesión, evalúa el tipo de lesión en masa, el tamaño de la lesión en masa, la hemorragia intraventricular y las cisternas de la base. Y nos da un puntaje que también se suma entre todas ellas, que va desde -3 hasta 14 puntos y que va de una mortalidad de 3 hasta 79%, pero a diferencia de Rotterdam, este nos da una mejor precisión para la mortalidad, así como también el riesgo de resultados desfavorables, es decir, secuelas a 6 meses en los enfermos. ¿Qué nos interesa a nosotros como urgenciólogos ver en la tomografía que resulta que resulta en solicitar una valoración urgente por neurocirugía? Los siguientes 6 puntos. Uno, si nosotros nos enfrentamos a un hematoma sudural que mida más de 10 milímetros de grosor desde la capa interna hacia el parénquima o que tenga un desplazamiento de más de 5 milímetros de línea media, ese paciente tendrá una indicación neuroquirúrgica lo más probable. Si nuestro hematoma subdural presenta una disminución de Glasgow mayor o igual a 2 puntos más o cambios pupilares en presencia de un hematoma subdural, tendrá una indicación neuroquirúrgica. Si tenemos un hematoma epidural que tenga una cantidad de 30 mililitros o un grosor de más de 15 milímetros o un desplazamiento de línea media en forma significativa o un Glasgow de menor de 8 puntos, tendrá indicación quirúrgica. Así como vemos la contusión cerebral, que es una de las causas que mayor edema general, cerebral genera. Una hemorragia cerebelosa que ocasione efecto de masa que sea mayor a 3 centímetros de diámetro sería una indicación neuroquirúrgica y fracturas expuestas y que estén con hundimiento serán una indicación neuroquirúrgica. Generalmente estos 6 puntos son los que nosotros evaluamos desde el aspecto clínico para considerar una evaluación o una interconsulta al servicio de neurocirugía, donde quien tenga esas condiciones mínimo deberá tener un monitoreo invasivo de la presión intracraneal, pero lo recomendable sería una intervención neuroquirúrgica. ¿Cómo podemos evaluar desde el punto de vista tomográfico, ultrasonográfico y clínico aquel paciente que ya lo manejamos en un inicio, le tomamos una tomografía y que podemos tener datos de una complicación o lo que le llama el protocolo Civic-Shuttle o un neuroempeoramiento? Si nosotros evaluamos las cisternas de nuestras tomografías, la que evaluamos previamente en la escala de Marshall, y tenemos las cisternas que están borradas, tenemos hasta un 86% de sensibilidad de que tenga un neuroempeoramiento generalmente asociado a hipertensión intracraneal. Si nuestra línea media está desplazada a más de 5 milímetros, seguramente tendrá hasta un 80% de detección de un paciente con hipertensión intracraneal y tenemos que intervenir clínicamente. Si mi paciente tiene un desplazamiento de más de 10 milímetros, esto es muy específico, es decir, esto te confirma que en realidad este paciente está enfermo. Desde el punto de vista tomográfico, podemos medir también nuestra vaina del nervio óptico. Les comparto esta referencia. Prácticamente lo que conocemos de la vaina del nervio óptico en la ultrasonografía es exactamente el mismo punto de corte. Aquellos pacientes que tengan más de 5.5 milímetros, como vemos en la referencia, guarda una relación significativa con una presión intracraneal mayor o igual a 20 milímetros de mercurio y en teoría podríamos intervenir en esos enfermos. La ultrasonografía, que si bien es una herramienta que cada vez es más utilizada en los servicios de emergencias, nada más que tiene las limitantes de que requiere cierto entrenamiento, es operador dependiente y va a depender también de las condiciones del enfermo, porque en ocasiones, a pesar de que la vaina del nervio óptico es muy sencillo, los que estamos en trauma nos damos cuenta que a veces cuando el paciente tiene traumas múltiples de la cara, a veces es difícil obtener una buena ventana o confiable. Pero si tuviéramos una vaina de nervio óptico, que afortunadamente dentro del monitoreo no invasivo, hablando de la ultrasonografía, la vaina de nervio óptico es lo que más se acerca a la presión intracraneal invasiva. Por lo tanto, si tenemos una vaina de nervio óptico con valores arriba de 5.5 o más, podremos obtener tanto una posible detección y confirmación de que nuestro paciente está enfermo en realidad y que tiene datos de compromiso de hipertensión intracraneal. El Doppler transcraneal con un índice de pulsatilidad mayor o igual a 2 puntos seguramente nos va a dar una idea de hipertensión intracraneal. Lamentablemente, cuando
cuando se compara el Doppler, como el Doppler evaluamos el flujo sanguíneo cerebral, hay múltiples factores que nos pueden generar cambios en este. Anemia, fiebre, taquicardia, dolor, los vasopresores, la propia técnica del paciente, la ventana del mismo, que lo hacen a veces no ser tan precisos, ¿no? Pero si ustedes te toman el entrenamiento adecuado y su paciente tiene las condiciones adecuadas, podría en algún momento utilizarse como una medida, ¿no? No quiere decir que sea malo, ¿no? Sino que tiene ciertas condiciones que a veces se tienen que cumplir para poder hacer una adecuada evaluación. ¿Y qué evaluar del aspecto clínico? Si nuestro paciente tiene un deterioro mayor de un punto de la escala de coma de Glasgow, si tiene una pérdida de la reactividad nueva pupilar, o tiene cambios pupilares nuevos, o tiene un déficit focal nuevo, o tiene triada de Cushing, podemos estar seguros de que nuestro paciente tiene un empeoramiento y tenemos que tratarlo. Y por lo tanto, combinando la capacidad de detectar como la combinación, y, perdón, como la capacidad de confirmar aquel paciente que está enfermo, diremos que para detectar un paciente con un neuroempeoramiento, seguramente esas tres condiciones nos van a dar la idea suficiente para poder intervenir. Si tenemos una escala de coma de Glasgow menor o igual a 8 puntos, un ATAC que nos dice que tiene un Marshall 3, es decir, no veo las cisternas, aunque mi línea media esté menor de 5 milímetros, y a eso le sumo una vaina del nervio óptico arriba de 5,5, cuidado, posiblemente estemos ante un paciente con hipertensión. Pero lo que sí nos va a confirmar que estamos ante un paciente con hipertensión intracraneal y que tenemos que intervenir y redoblar los esfuerzos terapéuticos serán alteraciones pupilares, un desplazamiento de línea media mayor de 5 a 10 milímetros, acompañado de una vaina neurótica arriba de 5,5. Esto sin duda nos confirma que nuestro paciente está sufriendo a nivel cerebral y tenemos que intervenir. Tenemos que volver a checar todo lo que ya hicimos y a su vez agregar estas medidas. Generalmente las soluciones hipertónicas al 3, al 7,5 o al 23%, o si no tenemos a la mano o no sabemos cómo obtenerla o se nos dificulta y tenemos a la mano el manitol, utilizarlo, pero siempre recordar que el manitol, por su efecto, como disminuye la hipertensión intracraneal, nos va a hacer perder volumen y esto puede generar un poco de inestabilidad y mantener un poco de hipotensión y complicar la situación hemodinámica cerebral. Considerar la prevención de convulsiones con levetiracetam o DFH es un debate generalmente en las áreas de cuidados intensivos de trauma, si existe en realidad un beneficio en cuanto a la profilaxis anticonvulsiva. Parte de la fisiopatología de que un paciente con convulsiones tiene que ver también con la despolarización, con el metabolismo incrementado, con el glutamato y todos los mediadores excitatorios que se liberan, pero que podemos contrarrestarlos mejorando las condiciones de perfusión y de oxigenación cerebral. Por lo tanto, en lo personal, yo soy más de la línea terapéutica de que tenemos que esforzarnos en alcanzar rápidamente unas medidas de neuroprotección para así disminuir el umbral convulsivo. Además, esos pacientes generalmente pues no van a estar desprotegidos, van a tener un sedante con actividad anticonvulsiva en la gran mayoría de las veces y eso nos va a dar cierta protección. Sin embargo, si ustedes deciden utilizarlo, hoy en día, tanto en las recomendaciones de Neurocritical Care, las últimas guías del 2024 recomiendan utilizar levetiracetam por el riesgo de efectos secundarios menor, pero si tenemos a la mano DFH se puede utilizar, siempre recordando que hay que impregnarlo 20 miligramos por kilo, seguido de su mantenimiento de 7 días por kilo. ¿Hasta cuánto? 7 días para prevenir las convulsiones tempranas. Y si mi paciente llegó a convulsionar, la podemos extender hasta el mes y después neurología tendría que evaluar si el paciente va a quedar con epilepsia postraumática. Tendríamos que ajustar nuestro grado de sedación en analgesia, considerar la leve hiperventilación, es decir, bajar nuestro PCO2 un poco, pero siempre aquí vigilado y siempre y cuando estemos seguros de que nuestro CO2 pudiera ser la causa de este empeoramiento clínico, porque si no podemos empezar a hacer una hiperventilación y tal vez nuestro CO2 estaba normal o bajo y generar mayor vasoconstricción y empeorar la isquemia. Tenemos que hacer una nueva tomografía para ver qué pasó, si creció el hematoma, incrementó el edema, o ahora, si antes no tenía una indicación quirúrgica, esto es muy dinámico. En horas puede tener una indicación neuroquirúrgica y seguramente preparar para cuidados intensivos o un posible manejo neuroquirúrgico. En cuanto al neuropronóstico, anteriormente siempre en el traumatismo craneoencefálico hacíamos mucho énfasis en el Glasgow inicial y en las tomografías. A partir de este año, las recomendaciones de Neurocritical Care de 2024 recomiendan
que la evaluación sea en conjunto, poniendo como principal recomendación el resultado del trabajo de la clasificación IMPACT, donde combina resultados clínicos, tomográficos y bioquímicos. Los que tienen mayor riesgo relativo de generar comorbilidades, ¿sí? Son los que se van a conjuntar en esta escala. Esa escala la pueden encontrar en línea, está gratuita, la pueden hacer y descargar. Generalmente la pueden calcular cuando tu paciente te ingresa al servicio de urgencias y tener una idea de qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a pasar con tu paciente a 6 meses. Esta escala es lo que hoy en día se recomienda para hacer el neuropronóstico de nuestro paciente con traumatismo cronocefálico. Y lo que utiliza es la edad del paciente, el Glasgow motor, que es de lo que del Glasgow lo que más tiene impacto clínico es el motor, el cambio pupilar, si tuvo hipoxia o no. Ya sabemos que la hipoxia se va a presentar si en algún momento tuvo una PO2 menor de 60 o una saturación menor de 90%. Si tuvo hipotensión, definida como menor de 90 milímetros de mercurio. La clasificación de ingreso basado en el Marshall, si tiene subaranoidea o no, si tiene epidural o no, y si llegó con hiperglicemia o hipoglicemia y el nivel de hemoglobina. Con esto nos va a arrojar tanto el riesgo de mortalidad como de secuelas a 6 meses. Y con eso podemos darnos una idea sobre qué tanto esperar, tanto para resultados desfavorables como incluso para incrementar los esfuerzos terapéuticos. Y bueno, para concluir este tema, bueno, recordar que el TCE grave representa una patología con alta mortalidad en pacientes jóvenes y productivos. Su manejo debe ser rápido y evitar retrasos en alcanzar metas de adecuada perfusión cerebral y orgánica. Siempre me he preguntado, y siempre se los digo a los residentes que van a rotar con nosotros al Hospital 21, donde actualmente estamos viendo ese tipo de pacientes, es que, ¿por qué cuando a las salas de urgencias llega un paciente con datos clínicos de un EB6 isquémico, por ejemplo, todos andamos corriendo porque queremos alcanzar rápidamente que tenga los laboratorios, que tenga la tomografía en menos de una hora, porque tenemos una ventana muy pequeña para asegurar que mi cerebro no se dañe? Y cuando nos enfrentamos a un traumatismo cronocefálico donde está la misma célula, las mismas condiciones fisiopatológicas, ahí de repente llega un paciente, tiene una contusión, tiene un Glasgow de 12, el neurocirujano dice no lo voy a operar, y a veces el urgenciólogo dice, no, pues no lo operan, no lo paso a UCI porque no requiere tubo, pues entonces ahí lo dejo, ¿no? No, ese es un error tremendo. Así como nosotros, nuestra energía es muy importante en el manejo del EBC isquémico, en el traumatismo cronocefálico requiere tanto o de la misma o de mayor energía terapéutica. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una bala mágica como en el EBC para reperfundir el cerebro, sino tenemos que asegurar de contrarrestar la medida de lo posible la inflamación, la modulación cerebral, los cambios hemodinámicos, y eso lo vamos a hacer con un tratamiento oportuno y rápido. En el TC grave, el tiempo también es vida y función. Recordar las metas sencillas y prácticas, las cuales se pueden alcanzar en el servicio de urgencias, independientemente que estemos en Secretaría, en el ISSSTE, en NIMS, en Pemex o en hospitales privados, ¿no? Y ojo, recordamos que para que un paciente fisiopatológicamente se comporte como un traumatismo de cráneo grave, basta con que el parénquima se rompa, sangre, se dematice. Por lo tanto, el Glasgow aislado puede sesgar la gravedad del cuadro. Siempre que un paciente tenga daño en el parénquima cerebral, cuidado, porque podemos estar manejando un TC como leve o moderado, pero con fisiopatología activa es severo. Y si no le entregamos las medidas de que no tenga hipoxia, que no tenga dolor, que no tenga cambios en el CO2, que no tenga fiebre, que no tenga hipotermia, mejorar su condición hemodinámica, va a ser o se va a repetir la historia del paciente que llega con un Glasgow 13 de 12 y posteriormente se nos deteriora. ¿Por qué? Porque no se pudo disminuir la lesión secundaria o la expresión de esta, ocasionando efectos secundarios. Y bueno, son mis datos de contactos, mi correo electrónico por quien guste tener en contacto conmigo. Si quiere alguna referencia, se las puedo hacer llegar. Y tengo una paginita ahí en Facebook y en YouTube, se llama Interconsulta, y pues con gusto ahí es quien guste seguirla, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel, por tan enriquecedora plática al respecto de traumatismo craneoencefálico. Tenemos por aquí un par de preguntas. Todavía tenemos algunos minutos para
¿Cuál es su opinión con respecto al uso de ecodoppler transcraneal en el seguimiento de traumatismo craneoencefálico grave, ¿verdad? Si hay alguna utilidad, si no la hay, si tiene peso realizarlo en el seguimiento, algo que nos parece relevante, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. La pregunta, perdóname, Elisa, ¿sabes que escuché que que si había algo relevante, que si había alguna recomendación con el Doppler transcranial? Sí, Ah, con relación al seguimiento con Doppler transcraneal en el ya. paciente con traumatismo craneoencefálico severo. Sí, claro. Sí, generalmente el Doppler transcraneal es una herramienta no invasiva que nosotros lo practicamos mucho, sobre todo cuando por algún motivo algún neurocirujano considera que un paciente no es candidato para, para colocar el catéter de PIC en esos pacientes. Nosotros lo utilizamos para guiar prácticamente la terapia. Podemos utilizarlo para evaluar de forma indirecta, no invasiva, la hipertensión intracraneal, ver las características del flujo sanguíneo cerebral, ver las condiciones de autorregulación cerebral y ver también neuropronóstico. Sí es muy importante. No es que en el servicio de urgencias no es que sea, vaya, en el servicio de urgencias no es que no sea importante, se puede hacer, pero como podemos ver, los objetivos del manejo principalmente es asegurar una adecuada entrega de neuroprotección lo más pronto posible. Pero como guía y seguimiento es una herramienta excelente para ver cómo está, porque estamos viendo en forma directa el flujo sanguíneo cerebral. Pero nada más que tenemos que considerar algo. Tenemos que tenemos que recibir un entrenamiento adecuado, tenemos que tomar el adiestramiento suficiente para poder hacer nuestro evaluación como debe ser, tener el equipo adecuado y también tener en condiciones a nuestro paciente, porque a veces queremos hacerle Doppler escanear a todos los enfermos y a veces nuestro paciente tiene una hemoglobina de 6. Entonces si nuestro paciente todavía guarda cierta autorregulación, podemos encontrar algunas alteraciones hemodinámicas e interpretarlo como una hipertensión intracraneal, ¿no? Y a veces no sucede así. O sea, cuando hablamos de Doppler transcraneal, tenemos que ver todo lo que pueda cambiar nuestro flujo cerebral y de ahí tomar en base de una relación si esas condiciones no son los causantes de esas condiciones. Como por ejemplo, algunos pacientes que tenemos en la terapia intensiva y que hacemos el seguimiento, llegan a tener fiebre y están taquicárdicos. Bueno, eso nos puede generar cambios en nuestro flujo. Y a lo mejor si tuviéramos un catéter de PIC, como nos ha pasado en ocasiones, a veces eso no genera hipertensión intracraneal, pero sí genera cambios en el flujo, ¿sí? Entonces tenemos que tener también un poco de cierta experiencia para su interpretación, pero es una herramienta que nosotros utilizamos muy seguido. Muchas gracias, doctor Sosa. Por aquí otra pregunta con respecto a traumatismo craneoencefálico. Por ejemplo, digamos, esta pregunta va muy dirigida cuando llega el paciente a urgencias con un TCE grave, ¿verdad? ¿Tenemos factor tiempo para, digamos, que el paciente tenga ya una tomografía, tenga laboratorios, Sí, sí, ya esté sí, intubado? Vaya, digamos, ¿existe algún protocolo en el sí, mundo actual, ¿verdad? sí, Al claro. respecto. Sí, claro. Por ejemplo, este protocolo que les acabo de comentar, que es el NLS, ellos hablan de que el traumatismo craneoencefálico, al igual que un paciente con una isquemia cerebral o con sospecha de la misma, en menos de una hora tenemos que tener una tomografía. Es decir, tenemos de la hora cero que nos llega al servicio de emergencias, tenemos de cero hasta una hora, es posible mantener y entregar todas las medidas en ese tiempo. Si nuestro paciente tarda más de 6 horas en recibir un manejo definitivo por un tratamiento neuroquirúrgico, se ha asociado a a peores escenarios clínicos. También si nuestro paciente tarda más de 8 horas en llegar a cuidados intensivos con indicación, también tiene peores escenarios. Como les decía, o sea, la célula del cerebro va a tener el mismo tiempo para un daño irreversible, así como aquellos pacientes que tenemos un EBC isquémico. ¿Sí? La lesión secundaria en el TC severo se empieza a expresar a partir del primer minuto. Y eso lamentablemente es lo que yo creo que en el traumatismo craneoencefálico es lo que nos ha llevado a tener también, bueno, es mi punto de vista, ¿no? A tener todavía resultados malos con los enfermos. Yo trabajo en un centro especializado en trauma aquí en Monterrey
y en ocasiones es un centro público. En ocasiones, lamentablemente, a veces tenemos un paciente que se accidenta en la mañana y llega a terapia intensiva hasta en la noche, ya sea porque a lo mejor hubo muchas cirugías o lo que pueda lamentablemente a veces suceder, y esto sin duda pues repercute en en la evolución clínica. Y más porque a veces nos ha tocado ir a ver, llegamos a urgencias a valorar y a veces, o en mismo anestesiología, ¿no? Llegamos a un paciente, ya salieron de quirófano y medidas tan sencillas como mantener la cabecera en 30 grados, asegurar que no tenga dolor. eh, a veces en quirófano, por ejemplo, sabemos que que anestesiología también es una especialidad y tiene su lugar y la respetamos, pero a veces se nos olvida que en esos pacientes la hipotensión para nada es nuestra amiga, ¿no? Aquí en ocasiones hemos ido a quirófano y hacemos la recomendación a anestesiología de que, oye, doctor, tenemos que mejorar la presión arterial. Y nos dicen, no, es que van a abrir el cráneo y puede sangrar. Y a veces es un debate que tenemos ahí que tenemos que ir mejorando, ¿no? Así es. Pero sí, les recomiendo el NLS. Está acceso abierto en Neurocritical Care y ahí vienen las recomendaciones del tiempo. Eh, Muchas gracias, doctor, tenemos, yo creo que, chance de una última Sí, pregunta. claro, claro, claro. Perfecto. Con respecto a las medidas antiedema de esto de solución salina hipertónica, de la hiperventilación y todas estas medidas que nos mencionó, ¿hay algún tiempo establecido para esperar entre una y otra o se hacen todas de manera eh, continua? ¿Hay un tiempo entre o esperar primero inicio solución salina y luego después paso a la siguiente medida, etcétera? Digo, un poco para esclarecer y quedamos como esta como última pregunta para dar cierre, doctor. Claro, lo primero que tenemos que hacer entre un paciente con traumatismo encefálico es llevarlo a lo que conocemos como neuroprotección, es decir, asegurar tener asegurar una buena oxigenación, un buen riego sanguíneo, asegurando una presión arterial sistólica de 100 o más o una PAM de 80, mantener una buena oxigenación, buscar la normoglicemia, normonatremia, si ya está intubado, buscar rápidamente el grado adecuado de sedación y analgesia para mantener BPC 3, menos 4 y BPC 3 puntos. Cuando nosotros tenemos un cambio o un neuroempeoramiento que hoy le llama el protocolo Civic Shuttle a esas condiciones, pasamos en una serie de pasos, ¿no? Paso cero, prácticamente es la neuroprotección. Paso uno, tenemos que hacer nuevamente nuestra revisión de lo que hicimos, asegurar de que está bien, y si no, y si todo está bien y tenemos datos clínicos o ecográficos o con la presión intracraneal invasiva, que tenemos hipertensión intracraneal, la primera que teníamos que hacer es una solución hiperosmolar, ¿no? Generalmente es el paso que nos recomienda Civic Shuttle, solución hipertónica, que la podemos hacer con salina al 3 al 7 o manitol. Yo soy más de la idea en las primeras horas, solución salina hipertónica, y en algún caso donde el paciente tenga una hipertensión intracraneal ya en la UCI y que tenga un balance positivo, pues podría beneficiarse del manitol. Y después, asegurar un nivel de CO2, ajustar la sedación de analgesia, reevaluar la tomografía. Si a pesar de eso sigue, bueno, pues tenemos que buscar la hiperventilación, llevar el CO2 un poquito más cercano a 32, 35, pero estos son temporales. Pero siempre que hacemos una evaluación, tenemos que evaluar clínicamente, tomográficamente, ver que nuestra checklist de inicio no esté faltando algo que nos tenga que completar para las medidas terapéuticas. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias por tan excelente ponencia y enriquecedora y pues por todos esta actualización. Sabemos que la actualización médica continua y el enfrentamiento día a día a este tipo de pacientes tiene peso para mejorar nuestras prácticas clínicas y la mejor atención a los pacientes, ¿verdad? Y bueno, pues muchas gracias a todos por su participación en este webinar, manejo de ETC grave en urgencias. Esperamos que la información compartida el día de hoy haya sido útil y enriquecedora para la práctica profesional, ¿verdad? Muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias.